Muy buenas con todos, me presento, aunque ya saben quién soy. Y bueno, ahora no vamos a tratar las mismas cosas. Pues antes de abarcar un poco más allá, tenemos que comprender algunos temas clave, como es el caso de las ecuaciones diferenciales parciales. En este caso vamos a presentar lo que es la ecuación del calor. Ah, Pues sí, es muy conocido esto de la ecuación del calor. Pues se dice mucho, según historias, de que es el inicio de las ecuaciones diferenciales. Pues Fourier, al resolverlo, al buscar, cuestionarse cómo resolver esto, inventó su método. Así de que presentamos y cómo inauguramos esto. Es un tema físico y hemos vuelto básicamente a nuestro mundo. Pues estábamos tratando temas más matemáticos. Y pues sí, la parte matemática es muy importante, pues eh, es el origen de todas las certezas. Si tú quieres conocer algo realmente, necesitas aprender matemáticas. Pues ahí recién puedes decir de que lo creo, básicamente. Y pues, volviendo al tema. Imaginemos un cilindro de grosor diferencial de X. Y pues, ¿a qué viene la idea de hacer un cilindro? Pues nosotros siempre tenemos un... ah, porque lo que yo quiero hacer es trabajar con una dimensión. Nosotros tenemos al eje X, normalmente que ya dibujamos, y al eje Y, eh, o eje X y eje Y, ¿no? Y pues cuando nosotros ponemos acá algo, tenemos un X y un Y. Sabemos de que este plano cartesiano, este espacio que se produce, pertenece, si le llamamos, a ver, un espacio um, tal que X, Y pertenecen a lo que son reales al cuadrado, pues el cuadrado determina cuál es su dimensión. En este caso, cuando nosotros queremos simplificar el problema, lo que hacemos es diseñar solo un eje y pues solo sería el eje X, y pues este eje X solo sería que pertenece tal que X no tendría un coma, pertenece a los reales, pero reales a la 1, o sea que su dimensión es de 1. Y pues ahora hemos tomado al cilindro porque se asemeja mucho a la línea eje X. Y pues un cilindro porque necesitamos necesariamente un volumen. Así que comenzando, nosotros imaginamos un calor por acá. O sea, sabemos por la primera ley de la termodinámica que un lado que tiene mayor energía siempre tiene que ir hacia el lado que tiene menor energía, así que presentamos acá un calor. Este calor va a viajar, lo inducimos a este lado, digamos, tenemos un metal caliente pegándolo a un pequeño cilindro que tiene una dimensión. Y pues acá se va a originar una temperatura, va a haber una diferencia de temperatura y acá va a haber otra temperatura que va a ser T2. Pues, ¿qué ocurre? Em, lo que indica la ley es de que la temperatura mayor siempre viaja a la temperatura menor con tal de lograr un equilibrio que establecemos entonces. Tal que entonces tenemos una temperatura 1 mayor a temperatura 2. Em, pues lo que deducimos de esto es de que la temperatura 2 es menor, o sea, que tiene menor temperatura, pero en un cierto periodo de tiempo, o sea, en un tiempo t, esto va a tender al equilibrio. En un tiempo, esto va a ser iguales. T1 va a ser igual a T2 en un cierto periodo. Eso es lo que se busca. Y pues, no solo es el periodo, pues en una distancia, pues no pueden ser, la temperatura 1 no puede ser la misma distancia a la temperatura 2, en todo caso serían de la misma temperatura.
pero tiene que haber un espacio, así que hay un espacio también que se recorre, así que lo ponemos por acá. ¿Y a qué cosa queremos llegar con esta suposición? Pues esto es una suposición experimental, todos podemos hacerlo en casa. Podemos agarrar a un metal caliente y transferir temperatura hacia un material frío. Y pues tenemos la idea de que va a haber un tiempo en que va a transferirse esa temperatura y va a haber una distancia de acuerdo a donde estemos midiendo. Y pues que llegamos que la temperatura depende en primer lugar de la posición y depende del tiempo. Y pues en este caso tenemos que temperatura 1, eh, en este caso tenemos una temperatura 1 y temperatura 2. Pero hay algo que tenemos que asumir. Tenemos que asumir de que la temperatura es instantánea. Ya se los explicaré por qué. ¿Y qué quiero decir con temperatura instantánea? Que tenemos un T sub 1 que tiene un x, t y por otro lado ponemos acá un i que tenemos una temperatura 2 que es la x, la posición misma más un criterio de temperatura x, pero con un t. Pues sí, ¿saben por qué no coloqué el tiempo? Porque de hecho que hay un tiempo acá y un tiempo acá para que el calor pase, ¿no? El flujo calorífico suceda de este lugar a este. O sea, para que suceda del punto A, se puede decir, al punto B, se necesita un tiempo, un periodo. Y pues en este caso no lo he considerado como si fuera instantáneo. Estamos pensando como si fuera un tamaño extremadamente pequeño como para que pase. Pero, ¿qué pasaría si considero ahora el tiempo? Pues en la ecuación t sub 2 lo que ocurriría es de que tenemos de que sería un x más diferencial de x como t más un diferencial de tiempo. Y pues ese diferencial de tiempo debería estar bien acoplado de acuerdo a la x que se haya expuesto, que haya crecido. Y pues esto operar es un poco difícil, pues ya lo voy a explicar y se modela de una forma distinta. Así que, ¿qué logramos con esto? De que tenemos un flujo que le vamos a llamar Q. Tenemos un flujo Q que también depende de la posición y del tiempo. Y creo que no se va a llamar Q, lo vamos a llamar phi por razones de cotidianidad, se puede decir, porque así es como normalmente lo llaman, un phi. Ya, y esto se puede asumir de que tenemos la temperatura 2, temperatura 1, y pues podemos restarlo, ¿no? Para tener un promedio. Así que tomamos la temperatura 2, que es x, más un pequeño crecimiento en x, que es el tamaño del cilindro, coma t, menos el t sub 1. Y pues a esto viene bien una división, pues tenemos que diseccionar cuántas partes se logra esto. Así que lo vamos a derivar con respecto a diferencial de x. Y no es derivada en primer lugar, aún, aunque sí se puede considerar así. Es una diferencial de x. Pues, ¿qué queremos hacer? Es diseccionar en el tamaño de x que acá tenemos. O sea, ese pequeño cilindro lo vamos a diseccionar en dx partes para saber cuánto corresponde cada uno. Y pues, ¿qué sucede? Pues hubo magia de que esto de acá, cuando nosotros tomamos a ese diferencial de x tan pequeño como querramos, o sea que establecemos un límite de que
diferencial de x tiende a 0. Y esto es bueno porque, a ver, esperen un momento. En todo caso sería bueno que esto de acá sería 0. El incremento tendería a 0. Y pues cuando tiende a 0 esto se podría asemejar. A ver un momento, antes de continuar, voy a explicar esto todavía. Sería un x más un incremento de un x, t. Y pues esto lo restamos, ¿no? Con lo que respecta a la temperatura 1. Y pues tenemos un x, t. Y pues lo dividimos también como estaba antes. ¿Y a dónde llegamos con esto? Pues de que diferencial de x. Y acá cabe destacar de que tenemos que el incremento de x es igual a la diferencial de x. Okay. Entonces, lo que sucede de esto es de que particularmente llegamos a esto. Por definición de la derivada, podemos asumir la siguiente hipótesis. Es de que tenemos diferencial con respecto a t, con respecto a diferencial de x, es igual, pero hay una cosa acá claro, y es lo que distingue mucho a la física. Es de que la temperatura no se propaga de la misma manera en todos los materiales. Si yo agarro, digamos, una varilla de metal y le someto a una temperatura, la cantidad la forma en que se va a expandir y la transferencia de calor va a ser distinto a que cuando lo sometemos a una madera, pues hasta en la madera puede haber ignición, o sea, la madera puede prender fuego, ¿no? Y eso es una transformación que no hemos previsto en la ecuación, pero que sí va a estar ahí presente próximamente. Así que, ¿qué cosa quiero decir? De que incluimos una acá. Pero se acaban de fijar, he puesto un menos. Pero ¿a qué se debe el menos? El menos se debe a que como tenemos temperatura 1, temperatura 2, y la temperatura 1, el flujo pasa de la temperatura 1 a la temperatura 2, y pues la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, entonces, ¿qué cosa tiene que decir matemáticamente? Es de que, ¿qué ocurre? De que si nosotros restamos a la temperatura 2 menos temperatura 1, lo que sucede es de que va a salir un valor negativo como temperatura. ¿Me dejo entender? Pues si la temperatura 2 fuera mayor y se restaría con la temperatura 1, entonces saldría un valor positivo, pero como es menor, entonces podríamos asumir de que el valor esperado siempre es negativo. Así que a eso se debe el menos. Es debido a que estamos restando la temperatura 2 menos la temperatura 1. O sea, un valor más pequeño con un valor más grande va a dar un negativo. Ya, hasta aquí llegamos. Y a esto básicamente, como se llama esta situación, es ley de Fourier. A esto se llama ley de Fourier. Y lo vamos a aplicar, ¿saben por qué? Porque, retomando, ya, hasta aquí hemos avanzado bien. Ahora, tenemos que decir de que si tenemos el mismo cilindro de una dimensión que tiene ese mismo diferencial de x, entonces, por acá pasa el flujo, ¿no? Acá hay un flujo, pero sabemos que el flujo depende de x y de t. Así de que acá el flujo 1 va a ser x, t. Y por acá el flujo va a ser distinto, pues cada vez que pasa la temperatura por un cierto espacio determinado, va a suceder cambios con el flujo, no va a ser el mismo, no va a ser la misma cantidad. Es como si pusiéramos agua
en una manguera y pues la manguera de acuerdo al tamaño va a suceder la presión del agua. Si tenemos una manguera extremadamente larga, la presión va a reducir, así que el flujo también va a ser menos. Así que tenemos un flujo 2 que también corresponde a lo que es X más un crecimiento de X, t, el mismo intervalo, asumiendo de que es instantáneo esto. Y pues, ¿a dónde quiero llegar? Pues es bien sabido de que la definición del calor también se conoce de esta manera. El calor se define como la masa por el calor específico, que también es por el diferencial de la temperatura, por un crecimiento en la temperatura. Y esto es bueno porque es una definición extra del calor y no lo voy a demostrar ahora, pues quiero ir a algo más abstracto, más profundo. Y pues, ¿qué ocurre con esta definición? De que nosotros hemos tomado ahora esta diferencial con el crecimiento de X, con un crecimiento en X hemos tomado en cuenta. Pero ¿qué hay del tiempo? ¿Qué hay del tiempo? Saben que esto de acá es igual a esto de acá, al Q que está yendo al calor. Son iguales, ¿no? Así que, ¿qué ocurre? ¿De qué yo derivo esto con respecto al tiempo? Si le pongo un crecimiento de tiempo, es igual a la masa por un calor específico. Pero como estos son constantes, la masa es constante, lo consideramos constante, puede cambiar de hecho siempre, hay cosas que cambian siempre. Y el calor específico también es constante, pues es la constante de una materia en sí. Pero, ¿qué hay de la temperatura? La temperatura varía, así de que le ponemos en un tiempo. Y pues esto es bueno. ¿Por qué? Porque nos permite llegar a la siguiente suposición. De que si nosotros hacemos de que tiendan a cero todos, aplicamos un límite, límite del tiempo tendiendo a cero, entonces de todo esto, de delta Q en diferencial de tiempo, y acá tenemos otro límite de delta tiempo tendiendo a cero, entonces de la masa a cero, de la masa por un calor específico del tiempo con respecto al crecimiento tiempo, entonces lo que vamos a obtener es una diferencial del calor con respecto a diferencial de tiempo es igual a diferencial mc, diferencial de tiempo, diferencial, no, es de temperatura, el T mayúsculo es de temperatura, disculpar, me he equivocado. Así que, ¿qué podemos llegar con esto? Como estos son iguales, entonces podemos asumir de que mc, que es la masa por el calor específico de una... y en este caso no voy a poner la derivada, lo voy a poner una derivada parcial con respecto al tiempo. ¿Y por qué parcial? Porque hemos visto de que la temperatura no depende solo del tiempo, depende también de lo que es la posición donde estás midiendo. Vas con tu termómetro y vas al metal que estás introduciendo calor o induciendo calor. La temperatura es distinto en cada punto donde mides. Así que, ¿qué se puede asumir de esto? De que esto básicamente es igual a lo que es el flujo de calor, pues el flujo es quien transporta esa temperatura, quien hace que exista. Así que tenemos al flujo primero con x, t, que es la entrada, y lo restamos con la salida. Estamos haciendo al revés. Pues no hay tanto problema que digamos. Pues igual va a suceder lo mismo.
porque es conmutativo. Y pues acá tenemos a lo que es al x, t. Este es el flujo calorífico que hemos hallado de la ley de Fourier. Y pues, ¿qué ocurre? De que a esto le sumamos. Ya, esto es lo primero que sucede cuando tenemos una diferencia de calor con respecto al tiempo. Ah, pero hay algo que habíamos dicho, de que nosotros si sometemos a la madera a la flama o al papel, va a haber ignición, va a haber una transformación de la materia, se van a hacer cenizas. Y pues, ¿cómo podemos abordar este asunto? O sea que tenemos que introducir lo que es una energía extra, una transformación extra. También que depende de la distancia y depende del tiempo. Y con el ejemplo de la ignición. Y luego, ¿qué ocurre? De que, ¿en dónde actúan estos flujos? Estos flujos actúan sobre un área específica. Pues eh, el área acá, como es una dimensión, el área básicamente sería este círculo de acá, lo voy a marcar con azul. Este círculo sería el área, pues como es una dimensión, el área es cero o lo más mínimo posible. Pero, ¿qué hay si trabajamos con un sólido de verdad? Entonces existe un área. ¿Y cuál es el área de un cilindro? Su base es pi radio al cuadrado. Si esto un círculo, es el área. Y después ya el volumen, que sería por su altura. Así que nosotros tenemos que multiplicar por un área para saber cómo es el flujo o comportamiento del flujo, donde está actuando. Y esto de lo que es la energía externa que habíamos interpuesto también como un fenómeno, también está actuando sobre un área. Así que también lo tenemos que sumar en un área. Lo multiplicamos por un área y pues entra en la suma, ¿no? Y ya. ¿Y qué pasa con esto? De que al tener al E sub x sin el incremento, sin tener un inicio ni un final, simplemente ocurre una posición determinada y pues estamos averiguando que la posición determinada es el crecimiento en x. Pues entonces tenemos que multiplicarlo por un crecimiento en x. Pues, ¿por qué? Porque es la posición exacta donde está actuando. Y si nosotros prendemos fuego a papel, entonces esa distancia en la que se prende el fuego es lo que está ocurriendo. Y sí, esa distancia que está prendiendo fuego en el papel, porque no se prende todo al mismo tiempo, ¿no? Va a tener que pasar un tiempo y pues la posición del papel afecta mucho a que se enciende el fuego. Y pues esa distancia es el diferencial de x y nosotros lo calculamos. Pero nosotros queremos saber para todos los tamaños y después podemos aplicar la integral si queremos para saber un punto específico. Así que se aplica el crecimiento en x. Pues no es igual que un flujo. El flujo es el calor que se está transportando por una cierta distancia. Así que de esto a dónde vamos a parar. De que la masa podríamos atribuir a algo. La masa es igual a lo que es una densidad por el volumen. Pero sabemos algo. La masa es igual al volumen, a la densidad, pero el volumen, ¿saben qué es? Es el área multiplicado por ese diferencial de x. Pues ¿por qué? Porque si nosotros tenemos acá el área, esto de acá es el área, es un área, entonces esto de acá es un diferencial de x, es una altura. Sabemos que el volumen del cilindro es ese área multiplicado por ese diferencial de x. Así que sí, tenemos el área multiplicado por el diferencial de volumen y lo reemplazamos en la ecuación. Así que tenemos la densidad del material que estábamos sometiendo a lo que es la temperatura multiplicado por un área y multiplicado por un crecimiento en x. Y pues tenemos ahora la temperatura con respecto en x en t, y esto es igual a, ¿saben qué?
a lo que es la expresión que tenemos arriba. Pero, ¿qué ocurre? La se repiten todos, así que los vamos a factorizar. Y factorizando, ¿qué pasa? Es de que ahora tenemos la misma expresión, pero libres de CA. Y pues tenemos ahora al crecimiento en X, coma T. Y pues ahora tenemos, lo adicionamos a un de X, T, pero esto con un diferencial de X. Y cerramos paréntesis. Bueno, hasta aquí ya sabemos de que el A lo pasamos a dividir y todo lo que es A desaparece. Así de que lo que obtenemos es de que vamos a cambiar esta posición porque son conmutativos. En anteriores videos ya me ha dado algo así como una pequeña advertencia al cambiar de posición a lo que son las variables. Pues no todas las variables son iguales a sus transpuestas. En el caso del álgebra de Clifford, cambiar el I por el J no es igual al J por I, porque la posición importa, pero en este caso no, porque todos están actuando en la misma coordenada, pero tienen mucho que ver, ¿saben? Tienen mucho que ver. Pues da una forma de entender más elegante a lo que son estos temas. Así que obtenemos otra vez al X, T, pero ya simplificados de ese A, que es el área. Y también tenemos al X más el crecimiento en X, coma T más E de X, T. Y bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué ocurriría si a esto le multiplico, a esta parte de acá le multiplico un diferencial de X y le divido un incremento de X? A ver, probémoslo. Tenemos otra vez la expresión y tenemos ahora el incremento de X, que es lo mismo que el anterior, pero en este caso de acá vamos a cambiar el posicionamiento. Vamos a factorizar el menos y vamos a poner a este transpuesto porque menos por menos es más, así que esto se hace más. Y tenemos ahora el incremento en X, T, pero en este caso restado porque menos por más es menos este incremento. Y ahora ¿qué hicimos? Lo que hicimos es multiplicar y restar. Multiplicar y dividir. Multiplicamos por un incremento en X y dividimos por un incremento en X. Y pues esto de acá nos falta su incremento en X. Ya, ahora el incremento de X, T, T, y ya, ahora tenemos a lo que es el incremento en X. Y ya, ¿qué ocurre ahora con esto? Es de que si aplicamos límite a toda la ecuación, un límite donde este incremento de X tiende a 0, entonces, ¿qué pasa? Pues esto de T, entonces tenemos a lo que es al diferencial parcial del tiempo, y a esto cuando le aplicamos el límite sería un diferencial, pero vamos a hacer paso por paso para que se entienda el procedimiento. Así de que acá tenemos un menos límite porque el límite sale detrás y pues sería el incremento de X tendiendo a 0, y tenemos ahora lo que es lo que es el flujo calorífico más el crecimiento en X como un tiempo, esto restado por un flujo en X, T, que depende de la posición y el tiempo, y esto dividido en el incremento de X. Y pues otra vez hemos obtenido la definición fundamental de la derivada. Y pues
es algo muy obvio. Y tenemos al límite otra vez del incremento en x tendiendo a 0 y e de x, t multiplicado por el incremento. Ya. ¿Qué ocurre? Es de que todo se hace diferencial. Pues ¿por qué? Porque el incremento de x es básicamente igual a un x menos un x sub 0. Pero, ¿qué cosa tiene que ver el incremento? Es cuando tenemos un límite del x sub 0 tendiendo a x, pero este límite es de un x menos un x sub 0. Pero por definición del límite, puede ser tan igual como quieras, pero no, puede acercarse tanto como quieras, pero no puede ser igual. El x sub 0 tendiendo a x sería 0, así que esto es 0. Y esto básicamente el incremento, y esto se define como la diferencial de x. Toda derivada se define de esa manera. Así que obtenemos desde que la densidad con respecto a la derivada parcial respecto al tiempo es igual a diferencial de x, porque hemos aplicado lo que es el límite. Así que sería menos lo que respecta es diferencial parcial del phi de x, t con respecto a lo que es diferencial parcial de un x, y esto también multiplicado por un diferencial parcial de x. Esto básicamente se reduce así porque es la definición de la derivada, y si en algún momento me permite el tiempo voy a definir la derivada desde sus cimientos y sus raíces. Pues es un tema muy básico y pues no lo hago por eso, pero tal vez lo haga en algún momento aprovechando la ocasión. Para lo que son funcionales puedo definirlo, pues voy a necesitar mucho, porque la derivada de un funcional es algo mucho más abstracto que una derivada normal. Y pues acá también tenemos que es un límite, pero ambos componen de la misma raíz, ¿saben? Y por eso es que me estoy absteniendo todavía de hacer la parte 4 de lo que es Beltrami, porque me falta estudiar los conceptos matemáticos para definir formalmente, porque en serio yo no quiero irme de frente a la aplicación. A mí me gusta la parte que me dice la verdad. Y pues ahora en este caso asumimos que la densidad es constante, así que aplicamos la integral a todo. Esperen, ¿qué pasaría si toda la expresión lo pasamos a la izquierda y aplicamos la integral? O primero aplicamos la integral de la densidad dentro de lo que es una expresión de t. ¿Y por qué aplico la integral? Porque existe un diferencial de x. Ya tenemos con qué respecto integrar. Tenemos acá la integral, la menos al costado, y con respecto al phi, t. Y esto sería con respecto a x. Y pues acá sería con... Espere, lo voy a poner con una derivada normal para que se vea natural la integración, que son iguales. Y pues acá sería una integral de una e con respecto a x, t, diferencial de una x. Ya. ¿Qué pasa? Es de que transponemos toda la ecuación. Y transponiendo toda la ecuación al lado izquierdo, entonces, ¿qué ocurriría? Esperen, es de A a B. Porque ¿de dónde estamos integrando? ¿Saben? ¿Saben por qué hemos puesto el criterio de la integral? ¿Alguien tiene idea? Porque según el cilindro que estábamos analizando por acá, el punto A, el punto B, aquí está, punto A, punto B, ya lo he señalado acá. Punto A,
punto B. O sea, estamos integrando los extremos del cilindro para conocer su volumen, ¿no? Para conocer el efecto del calor sobre él. Y pues por eso hemos puesto el A y el B. Así que ahora tenemos la integral de A, B, de la densidad con diferencial de la temperatura con respecto al tiempo, diferencial de X, más lo que es integral de a B de lo que es la derivada parcial con respecto a lo que es el phi de x, t, y con respecto al diferencial parcial de x. Y pues diferencial de x, ¿no? Menos sería menos la integral de a b de x, t, diferencial de x. Pero como todos hemos transpuesto a la izquierda, entonces esto sería igual a 0. ¿A qué cosa quiero llegar con esto? Es de que toda esta integral se puede acoplar en uno solo. O sea, una sola integral puede converger a todos, porque van de a b, son los mismos límites de integración. Así de que tenemos integral de t, diferencial parcial de la temperatura con respecto al tiempo, ese diferencial de x ya se factorizaría para todos, así que sumamos de frente con lo que es derivada parcial del phi, que es con respecto a x, t, aunque este x, t podría ir para todos, ¿saben? Para todos, hasta para el t, pero yo lo pongo para hacer énfasis porque ahorita vamos a hacer algo interesante. Y pues a esto también se le adicionaría lo que es esa energía externa o esa energía extra que se produce cuando nosotros transferimos calor por sobre una superficie. Y todo esto con la diferencial de x igualado a 0. Aunque creo que no hemos aperturado la paréntesis. Acá la aperturamos. Y pues sí. Pues sabemos que por criterio de la integral, de que cuando una integral, esto se calculó, la integral de la función de x cuando diferencial de x es igual a 0, entonces creo que es en la regla fundamental del cálculo, entonces la función de x es igual a 0. ¿Qué cosa nos quiere decir esto? Es de que toda esta expresión puede ser 0 tranquilamente obviando la integral. Mucho embrollo, no creo. Pues ¿qué cosa quiere decir esto? Es de que va fácilmente. Esperen, si esto es una integral definida, o puede ser esto, o recuerden, esa v es o a es igual a b, o que estamos integrando en el mismo lugar. Pero integrar en el mismo lugar, sí, es cierto. O esta opción o esta opción. Pero sabemos que tenemos un cilindro ahí de tamaño y el cilindro tiene un tamaño, así que A no puede ser igual a B, así que optamos por esta opción, que la función de x es igual a 0. Así de que, tomando que toda esta expresión es función de x, lo cambiamos de color, toda esta función es, todo de acá es función de x. Entonces, ¿qué sucede? De que derivada parcial de la temperatura más lo que es derivada parcial del phi con respecto a x, t, entre la derivada parcial con respecto a x menos esa energía que se produce al hacer ignición. Puede ser prender fuego, pueden ser cambios químicos, un montón de cosas que puede suceder en la materia cuando hacemos transferencia de calor, ¿no? Y pues a esto llegamos. ¿Qué sucede? De que este phi de acá ya tiene un igual. Este phi de acá es básicamente con lo que habíamos hallado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, en la ley de Fourier.
Esa phi que tenemos ahí abajo es esto. ¿Lo recuerdo? Pues sí, entonces, ¿qué cosa quiero decir? De que redescribiendo la ecuación sería, oh rayos, sería lo que es esa densidad calorífica con respecto a la diferencial de tiempo, eh, más integral, no, derivada parcial de diferencial de x, lo escribo así, abro paréntesis para indicar que estoy haciendo la diferenciación, menos k, que es la constante de calorífico de cada materia, y pues acá creo que era diferencial de lo que es la temperatura con respecto al diferencial de x. Esperen, no es la temperatura, sí, me he equivocado, sino sí es la temperatura con respecto a x, y pues menos e de x, t es igual a 0. Pues sí. Ahora, ¿qué ocurre si esta k es constante? O sea, que no hay una función que, que modifica la k. O sea, asumiendo que k es igual a constante, entonces puede salir de esa ecuación. ¿Qué ocurre? Eh, y bueno, ya ni pues lo vamos a incluir. Eh, Constante, k es constante, así que ponemos la constante. Eh, P, la diferencial parcial de T, de la temperatura, con diferencial de tiempo, más, como es K constante, entonces sale y se hace menos esto, y esto de acá, la derivada parcial, se hace una segunda derivada, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Es de que sería segunda derivada parcial de T con respecto a lo que es derivada parcial de X al cuadrado, menos lo que es una e x, t es igual a 0. Luego, ¿qué pasa? Si nosotros transponemos lo que es esto al otro lado de la expresión, o sea, lo que obtendríamos es de que diferencial de t, esperen, ese puntito no se puede confundir, sería la densidad es igual a lo que es al k mismo, que es al cuadrado t de una diferencial parcial de x cuadrado más una e x, t. Pues lo tenemos, amigos. Esto es lo que es la ecuación parcial del calor, la EDP. De acá se inaugura lo que son ecuaciones diferenciales parciales por la necesidad de resolver esto. Pero hay algo que faltó para que se vea más elegante. Es de que, esperen un momento, para que quede más elegante. Si lo que es el K, si una K más grande es igual a ese K pequeño entre la densidad, entonces lo que ocurre es de que sería diferencial tiempo con respecto a, no, diferencial de temperatura con respecto al tiempo sería ese al valor ese K que hemos expuesto, pues se condensaría en uno solo cuando pasamos a dividir, y pues sería diferencial parcial al cuadrado de la temperatura con respecto a diferencial de x al cuadrado con respecto al tiempo, ese k grande, más esa energía x, t. Pero esto dividido entre lo que es la densidad. Pero ¿saben una cosa? Por lo que se conoce mucho a esto de la ecuación diferencial del calor, es por esta parte de acá. Espera, es por esta parte de acá. Así que, ¿qué ocurre? ¿Por qué lo conocen por esa parte? ¿Qué hacemos para que se parezca eso? Pues para que se parezca a esa ecuación tenemos que asumir, a ver, escribimos por acá, asumiendo
que no existe una temperatura externa o un cambio externo ah, que se dé por la transferencia de calor, o sea, que sea como un metal que solo transfiere de temperatura y que no ocurra nada más ni como ignición ni cambios químicos, o sea, que es igual a cero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De que tenemos a esa temperatura, al diferencial parcial de la temperatura con respecto al tiempo, es igual al K enorme que habíamos descrito, multiplicado por lo que es la derivada parcial al cuadrado de la segunda derivada por lo que es x al cuadrado. Y esto es la ecuación diferencial del calor tan conocida. Esto es. Hemos llegado acá. Tal vez la solución a esta ecuación diferencial por Fourier lo esté haciendo también, pero yo hice esto porque quiero ir a otros puntos más ambiciosos. Lo estaré compartiendo con ustedes también y muchas gracias si vieron este video. ¿Qué más hay que agregar? Pues nada más. Fue un camino un poco largo, pero lo hice paso por paso, como para que todos entiendan, ¿no? Esa es la idea. Gracias.